empecé a entender de por qué yo debía perdonar a mi esposo. Y una de las cosas que de verdad yo no cabía en mi mente era de, de que yo debía perdonar a mi esposo, aunque él no me pidiera perdón. Yo decía, no, si yo lo voy a perdonar, él se tiene que arrastrar, se tiene que arrastrar a pedirme perdón. Y no, en el Señor no es así. Hola, bendiciones y bienvenidos nuevamente a Gracia y Paz Podcast. Como siempre están en compañía de Aura Villadiego y Yacelis Ibarra. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos. Y bueno, hoy en el podcast del día de hoy vamos a estar hablando sobre el matrimonio. Vamos a hablar sobre nuestras experiencias, cómo fue nuestro matrimonio al principio, en cuanto a un matrimonio cristiano y un matrimonio no cristiano, y lo que Dios hizo en cada uno de estos matrimonios. Entonces, sí. Bueno, me gustaría que comenzaras tú, Yaceli, hablándonos sobre cómo fueron tus comienzos, qué cosas sabías y no sabías en cuanto al matrimonio, en cuanto a lo que dice la palabra y bueno. Sí, bueno, bienvenidos todos. De verdad que para mí, como cualquier persona del mundo normal, de verdad que yo no teníamos ningún conocimiento previo a un conocimiento profundo o bíblico del Señor y con respecto al matrimonio. Nosotros de verdad que nos desarrollamos nuestra vida de noviazgo primeramente y llegamos al matrimonio simplemente porque era lo que debíamos hacer, porque dentro de todo lo que el mundo ahora enseña con respecto al matrimonio, de que ya no hace falta, de que ya es algo pasado de moda, sí. Nosotros en ese tiempo sí teníamos esa convicción de llegar al matrimonio para poder desarrollarnos, tener nuestra familia, tener a nuestros hijos y criarlos de una manera con valores familiares y cristianos, que era lo que nosotros a nosotros nos habían inculcado también. Los dos venimos de familias religiosas. Bueno, no tanto religiosas, sino más bien de matrimonios que hasta ahora han perdurado. Han perdurado. Con respecto a mi esposo, bueno, la esposa de mi suegra, es decir, mi suegra, ella falleció, pero estoy segura que tal vez estuviesen juntos hoy en día, de no haber sido porque, bueno, ella falleció. Pero mis padres sí están casados todavía y permanecen juntos. Entonces, en vista de ese ejemplo que nosotros recibimos, también esa era como que la convicción que teníamos con respecto al matrimonio. Claro. Pero un conocimiento profundo de la palabra, de verdad que no la teníamos. Simplemente queríamos eso, era la forma que nosotros veíamos correcta para tener una vida juntos. Formalizar ese noviazgo, esa unión de la forma legal o como uno espera que... Y de hecho, para hablar un poquito más de cómo fueron nuestros inicios, primeramente tuvimos un noviazgo muy largo, de 9 años, cosa que no recomiendo. Sí. Cosa que no recomiendo para nada, porque es muy fuerte y tal vez pensábamos que después del matrimonio todo iba a seguir igual, no teníamos grandes expectativas con respecto a casarnos, porque ya pensábamos que, bueno, que nos conocíamos totalmente suficiente y que todo iba a continuar igual. Entonces, bueno, eso era lo que realmente, así iniciamos nuestro caminar en el matrimonio, por decirlo de una manera. Otra cosa que también pasó fue que nosotros nos planificamos mucho. ¿Por qué nos tardamos tanto en llegar a dar ese paso del matrimonio? Porque nosotros teníamos una visión también de querer estudiar, de graduarnos, de ser profesionales y poder obtener las cosas que según nosotros necesitábamos. Es decir, y bueno, y que realmente es así, tener una casa, tener el vehículo, lograr satisfacer nuestras necesidades y la de nuestra próxima familia. Entonces en eso fue que nos enfocamos durante todos esos 9 años y la verdad que no estábamos todo el tiempo juntos, porque cuando yo estudiaba cuando él estudiaba en Maracaibo, yo estaba acá en la villa y cuando ya yo empecé a estudiar, entonces estábamos al contrario, yo trabajé en Maracaibo y así pasaron muchas cosas durante esos 9 años que no fue que estábamos totalmente juntos los 9 años. Entonces, bueno, yo creo que eso también ayudó
a que ese noviazgo se alargara mucho más. Claro, y también por el hecho de que creo que se conocieron muy jóvenes. A los 15 años. Sí. Entonces, pero uno a veces, sabes que cuando uno está de novio y uno no ha llegado al matrimonio, uno tiene como una falsa expectativa de lo que va a ser el matrimonio. Uno a veces piensa que el matrimonio va a ser igual de fácil que en el noviazgo, porque en el noviazgo por lo general uno se enfada y uno siempre busca como que la manera de reconciliarse con esa persona. En mi caso, yo pensaba que mi matrimonio iba a ser mucho más fácil, a pesar de que ambos conocíamos de la palabra, pero no estábamos como que bien fundamentados. Éramos bastante inmaduros en ese entonces, pero yo pensaba que era mucho más fácil. Pero cuando uno llega al matrimonio, la convivencia, empiezas como que a ver más esas cositas que no te agradan tanto de esa persona o que te desagradan. Y en cuanto a las discusiones, se hacían como que un poco más difíciles de solucionar, ¿sí? Porque a veces uno se deja llevar por el orgullo, no quiere como que dar su brazo a torcer. Y al principio sí bueno, en mi caso creo que fue un poco difícil por la inmadurez. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de el noviazgo, cuando éramos novios, yo le decía a él, yo te perdonaría todo menos, por ejemplo, una infidelidad. Eso también lo decía yo. Yo siempre le dije eso, pero mucho tiempo después y con la lectura de la palabra aprendí de que, bueno, o sea, mi percepción en cuanto a eso cambió. Claro. Porque yo dije, o sea, en caso de que yo fallara, o sea, que fuera yo la que fallara, bien sea en esto o en cualquier otra cosa, yo esperaría que mi esposo también me perdonara, ¿no? Claro. Y nosotros, por ejemplo, somos tan infieles a Dios en muchas ocasiones y Él nos perdona. ¿Y por qué nosotros no también ¿Cómo no seríamos infieles a nuestra pareja o a cualquier persona? Sí, y cómo no perdonar también nosotros cualquier falta si Dios nos perdona, ¿no? Entonces allí fue cuando como que cambió un poco mi perspectiva en cuanto a este punto. Ok. Bueno, y sabes que, bueno, nosotros iniciamos, como ya dije, sin un conocimiento bíblico, íbamos a la iglesia católica, nos casamos como Dios manda, pero nosotros no, o por lo menos nosotros no supimos lo que era la vida en Cristo hasta después de un proceso muy fuerte que nos sucedió. Eso pasaron 4 o 5 años luego de que nos casamos, cuando sucedió algo muy fuerte en nuestra vida matrimonial. Y esta situación nos llevó a separarnos aproximadamente por 2 años. Pero al principio de esos 2 años, yo estaba buscando ayuda porque yo quería salir de esa situación. Yo me sentía muy herida, muy decepcionada. Pero salir en cuanto a ¿qué? ¿Una solución o una salida? O sea, como que... Una solución para mi vida. Yo no me quería sentir como me estaba sintiendo. Estaba sintiéndome muy vacía. Estaba experimentando un dolor terrible, una pérdida, prácticamente como cuando uno pierde a un ser querido. Entonces, o sea, por causa de muerte me refiero. Y era algo así, muy similar. Yo buscaba ayuda tanto psicológica, busqué ayuda espiritual, busqué ayuda en mis amigas, amigos o personas conocidas, las cuales debo decirte que me sentí muy influenciada de mala manera, porque los consejos que recibí en ese momento, que ese fue el tema pasado que estuvimos conversando, los consejos que me daban era totalmente contrario a lo que se debía hacer en ese caso. En primer lugar, yo tomé la decisión de separarme de mi esposo a raíz de un consejo. Imagínate la influencia que tenía esa persona. Y me aconsejaba de que tenía que dejar a mi esposo, de que ya él no iba a cambiar, que si ya lo hizo una vez lo iba a seguir haciendo. Y esas cosas entraron en mi mente y yo dije, bueno, sí, eso es así. Eso es así. Y como comúnmente eso es lo que uno ve en el mundo, tantas relaciones de matrimonio rotas por esta clase de situaciones, entonces yo dije, nada, me tocó. De verdad que no lo esperaba. Me sentía tan decepcionada porque durante 9 años nunca mi esposo me hizo algo que yo dijera, no, es que en algún momento, o sea, yo de verdad no tenía
cómo pensar que esto llegara a suceder. Es que uno se casa y uno no va como que con la mentalidad de que vaya a pasar No, algo jamás. malo con tu matrimonio. O sea, uno espera, o por lo menos quien se casa con esa convicción espera que sea para toda la vida. Claro. Y analizando, con este tema, analizando los primeros años de matrimonio, y que aunado a esto no conocíamos al Señor, no conocíamos su palabra, lo que el Señor Sí, establece y nos cómo establece, exacto. nos guía. Estuve analizando los posibles problemas que nosotros llegamos a enfrentar y que no nos dábamos cuenta. En primer lugar, nosotros, yo no sabía que mi esposo era la cabeza del hogar, del matrimonio. Yo no sabía que yo le debía respeto. No era que le faltara el respeto con cosas mal hechas, pero, por ejemplo, en toma de decisiones yo era muy autosuficiente y tomaba siempre mis decisiones y las hacía sin tomarlo en cuenta él. Claro. Donde esa era una de las cosas que afectaban mi matrimonio, pero yo las dejaba pasar y no, si se pone bravo no importa. Él algún día se va a contentar. Ese era mi pensamiento. ¿Qué sucedía? Que también los dos trabajábamos todo el día. Yo llegué a trabajar de lunes a domingo en búsqueda de una estabilidad económica, en búsqueda de que estuviésemos bien, de que tuviésemos todas las cosas que necesitábamos, que eso está bien, pero hay que tener un límite. Claro. Y yo no tenía ese límite. Yo de verdad que en esos primeros años, iniciando la relación matrimonial, empecé ese trabajo, el cual después supe que era raíz del problema, porque me demandaba tanto tiempo que yo descuidé totalmente mi matrimonio, mi hogar, hasta mi hija, porque siempre estaba en guardería o estaba que mi mamá que me la cuidaba. Entonces yo descuidé muchas cosas. Y de verdad que yo decía, eso tiene que ser así, porque yo trabajo, yo me merezco llegar a la casa, descansar, comer y descansar. Y no atendía a mi esposo como debía haberlo hecho. Entonces, ahí vemos que se transgredieron muchas normas, las cuales después fui aprendiendo. Al paso del tiempo, no fue que todo lo aprendí de una sola vez, claro, pero al pasar este proceso, me di cuenta de muchas cosas que ahora yo las analizo y veo que de verdad es que el Señor nos dio su palabra y si nosotros no nos dejamos llevar por ella, vamos a sufrir las consecuencias. Claro, y pudiste identificar, gracias a que pudiste llegar a los pies del Señor, sí, qué cosas eran lo que realmente estaban afectando tu matrimonio. Como decías, el hombre, que nos dice la misma palabra en Efesios 5, es cabeza del hogar, dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Correcto. Y el nosotros reconocer al hombre como cabeza del hogar quiere decir reconocer el liderazgo del hombre, reconocer que es el hombre, por ejemplo, el responsable principal del bienestar de la familia, no solamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Sí, y totalmente. Por eso es importante que en este caso, en el matrimonio, ambos conozcan de la palabra. Sí. Pero como yo siempre creo en la idea, ¿no?, de que con tan solo uno que crea, ya ese matrimonio de alguna forma empieza a funcionar. Sí, totalmente. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Reconocer al hombre, reconocer al hombre como ese principal proveedor, como esa cabeza en la toma de decisiones, el que puedan saber también compartir sus opiniones, poder conversar y llegar a un acuerdo donde ninguno de los dos se vea afectado, porque a veces tomamos decisiones que nos benefician a uno solo. Exacto. Y dejamos por fuera a la pareja. O simplemente es porque como yo soy la que tengo la razón, o porque como yo tomo las mejores decisiones. Muchas veces no dejamos que el esposo tome las decisiones porque siempre pensamos que nosotros tenemos una idea mejor. Y allí es cuando entonces se están invirtiendo el rol, o sea, la mujer empieza a tomar como que ese liderazgo que le corresponde al hombre. Y muchas veces esa conducta es llevada por el orgullo. ¿Por qué? Porque no permitimos que otra persona tome la decisión, y menos mi esposo, no es que él se va a equivocar, es que todas las decisiones son equivocadas. Muchas veces nosotros actuamos así es por orgullo, entonces debemos tener cuidado con eso porque debemos precisamente dar lugar a ese esposo para que se pueda desarrollar.
Se equivoca, bueno, porque todos no somos perfectos, todos nos podemos equivocar. Ahí estamos nosotras para apoyar, para estar ahí con él, porque igualmente las decisiones que él tome, sean con consecuencias positivas o negativas, nosotros vamos a ver el resultado también. Entonces la idea es que la esposa sea esa ayuda, ese complemento que oriente al esposo. Amén. Pero muchas veces el esposo, o es el deber ser, que tome las decisiones, porque él es el que lleva, esa es la autoridad que le ha dado el Señor al hombre. Es el responsable. Vemos que en el inicio, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor a quien exhortó fue Adán. Sí. Porque o sea, Adán fue primero, que lo dice la misma palabra, el hombre fue formado primero y luego la mujer. Y Dios le había dado esa orden a Adán de que no comiera en el fruto. Y Adán, pues vemos que fue influenciado por Eva, pero a quien Dios le llamó la atención fue Adán, porque él es la cabeza. Entonces, eso está algo que también es importante que entienda el hombre, que el hombre conozca de la palabra para que él sepa que es la cabeza, pero en base a la palabra, no significa, como dije anteriormente, que pase por encima de la mujer, sino que, como dice la misma escritura, sepa vivir sabiamente con su esposa, tratarla como vaso más frágil, dice la misma palabra, exhortar con amor, disciplinar con amor, todo hay que hacerlo en base a lo que dice en la palabra. Sí, y volviendo a lo que estábamos hablando ahorita con respecto a cuando la esposa tiene al esposo inconverso. Bueno, de verdad que me salté muchas cosas, pero luego en este tiempo de separación, al cabo de unos meses, una amiga me compartió del evangelio, me invitó a la iglesia cristiana y yo fui, porque yo estaba en esa búsqueda de verdad fuerte con respecto a sanarme. Yo quería estar mejor yo. No, mi propósito no era buscar ayuda para solucionar el matrimonio, para restaurarlo, nada. Yo de verdad que lo que yo quería era estar bien yo. Egoísta, como siempre. Esa era tu intención, pero la intención de Dios era otra. Era otra. Entonces vemos que el Señor, como dice su palabra, muchas veces nosotros pasamos por procesos con un propósito. Siempre el Señor tiene un propósito y ya el Señor tenía un propósito con mi vida y con la vida de mi esposo. Entonces, bueno, yo llegué a la iglesia, empecé a conocer de Dios, empecé a buscarlo, empecé a conocer, empecé a entender de por qué yo debía perdonar a mi esposo. Y una de las cosas que de verdad yo no cabía en mi mente era de que yo debía perdonar a mi esposo, aunque él no me pidiera perdón. Yo decía, no, si yo lo voy a perdonar, él se tiene que arrastrar, se tiene que arrastrar a pedirme perdón. Y no, en el Señor no es así. Porque, ¿qué pasa? El Señor nos dice en su palabra que Él nos perdonó a nosotros. ¿Y cómo me perdonó Él a mí? Siendo pecadora, siendo mala, siendo lo peor. Y el Señor simplemente me perdona. No, yo no tuve que hacer nada para que Él me perdonara. Simplemente creer en su palabra. Entonces, así mismo, como Él me perdonó, yo debía perdonar a mi esposo. Amén. Y ahí era donde yo tenía el problema. Porque nadie quiere dar su brazo a torcer. Claro. Y el Señor me empezó a confrontar de una manera muy fuerte. Estaba el orgullo de por medio, estaban las heridas, por supuesto. El culpable era él, yo no tenía ninguna culpa. Ese era mi pensamiento. Cuando de verdad que lo primero que teníamos los dos, que no conocíamos al Señor. Faltaba lo principal en nuestro matrimonio, que era el Señor, era el Espíritu Santo que nos guiara. Entonces los dos estábamos a la deriva, en realidad. Y cuando yo leí un pasaje que dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Esto fue lo segundo que a mí me marcó, porque yo decía, bueno, sí, yo lo perdono y ya, él que siga con su vida y yo sigo con la mía. Pero no, él quería volver, él quería que yo lo perdonara, o sea, no solamente el perdón, él quería que otra vez volviéramos a estar como una familia. Y eso era algo que de verdad que yo todavía no estaba preparada, todavía yo decía que no. Esta palabra a mí me confrontó bastante, porque yo decía, pero no puede ser.
O sea, él quiere estar conmigo, pero yo decía, bueno, yo lo perdono y seguimos cada quien. Pero no. Entonces el Señor con esta palabra me confrontaba. Claro. Me decía que sí, tienes que volver. Dice, si él estaba consintiendo que ya yo estaba estudiando la palabra. Y tú tenías que sujetarte a Y yo esa tenía palabra. que sujetarme. Entonces, mientras en ese proceso, luego de otro tiempo, yo empecé a mostrarle la palabra. Entonces, cada vez que él iba a donde yo estaba viviendo con mis padres, entonces yo siempre le sacaba la Biblia. Lo primero que cuando él llegaba, yo estaba con la Biblia así. Entonces, bueno, ahí le fui enseñando, pero con algo que todavía yo no entendía, que era en el tiempo del Señor. Porque yo quería que él cambiara ya. Que yo cuando le leyera el versículo ya él iba a cambiar totalmente. Sí, fuera transformado. Y no fue así. Entonces eso fue otro proceso de esperar la voluntad del Señor, de esperar que el Señor hiciera la obra en él, porque yo soy una persona diferente a él. Yo creo que la obra tanto en él como en ti, porque en ese proceso de restauración, de esperar la restauración de tu esposo, imagino que el Señor mientras tanto te iba a ti hablando a través de la palabra Sí. en cuanto a cómo, es decir, de que tú en el momento de que llegara como esa restauración total, tú ya tuvieras un conocimiento previo para poder seguir con ese matrimonio. Así es, totalmente. Entonces, el problema era ese, que yo quería todo rápido y el tiempo del Señor es perfecto. Claro. Bueno, transcurrió otro tiempo, de verdad que, bueno, llegamos nuevamente, nos fuimos a vivir nuevamente juntos, porque anteriormente vivíamos en casa de los padres de Roque y después sí estábamos en nuestra casa. Entonces yo decía, bueno, ya que estamos en nuestra nueva casa, las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Ya yo estaba en la palabra, yo empecé a cambiar muchas cosas que yo tenía. Por supuesto, ¿quién no cambia con el Señor? Muchas cosas fueron desarraigándose en mi vida, pero siempre queda uno con luchas y estaba marcada con esa situación que habíamos pasado y había muchos celos y desconfianza. Claro, necesitaba sanar eso. Todavía estaba en ese proceso. Entonces, bueno, luego de mucho tiempo después, creo que 8 o 9 años después, es que mi esposo llega a los pies del Señor. Y fue cuando ya yo dije, ya no voy a predicarle más, ya no voy a insistir, que sea cuando descansé en el Señor, creo yo. Descansé en el Señor en el sentido de que ya, Señor, te lo entrego, él es tuyo, haz tú con él lo que tú quieras. Y precisamente fue en unas reuniones de pareja, de matrimonios, donde él se convirtió. O sea, él me acompañó a mí porque, tenía que acompañarme, era mi esposo. Pero en unas reuniones de esas fue que el Señor lo tocó. Y no fue cuando yo quise, fue cuando el Señor quiso, hizo la obra en él. Y me quedé sorprendida, ni yo lo podía creer, cuando ya él empezó a dar cambios, pero gigantes con respecto a su vida anterior. Dejó todo lo que lo ataba. Eso fue un cambio 100%, una persona distinta. Y de verdad que ahora es que estamos los dos trabajando, seguimos de verdad escudriñando la palabra. Todavía, como cualquier persona, tenemos diferencias, tenemos problemas, pero ya de verdad que el Señor es el que nos ayuda y nos guía. Amén. Bueno, yo en mi caso no he llegado a pasar ese proceso. Yo de verdad admiro a las personas que han pasado por un proceso así de separación y todo esto, porque yo decía, yo no, creo que no tendría la fortaleza, pero bueno, uno el lo Señor dice, es el que la da. Sí, uno lo dice desde su punto carnal, desde su carne, pero sé que para el Señor no hay nada imposible. A mí en cuanto a mi matrimonio, como dije, no me ha pasado algo así tan fuerte, pero sí teníamos discusiones en donde faltaba eso mismo, creo que lo que te sucedió a ti en cuanto a la cabeza, en cuanto al liderazgo, en cuanto a reconocer la posición de mi esposo, quién era él. Me pasó mucho tiempo después, porque a veces conocemos versículos de la Biblia, pero no los aplicamos. No los entendemos, muchas veces no lo entendemos suficientemente y con una madurez que espiritual o también
de la edad que nosotros podamos tomar Sí. la decisión de casarnos. Sí, que te haga ceder, porque allí es una cuestión de uno ceder y reconocer cuál es tu posición como esposa, como lo hemos dicho en otros episodios, cuál es la posición de nuestro esposo. Como dijimos, el ser cabeza, el reconocer la autoridad del esposo no es que nosotros seamos inferiores. Exacto. Porque sino reconocer el liderazgo. El liderazgo fue dado al hombre. Y la mujer, como dice la palabra, es su ayuda idónea. Nosotros somos ese complemento. Entonces, cuando cada pareja empieza a entender esto, que eso fue lo que funcionó para mí. Y recuerdo que también nos ayudó mucho en cuanto a mi esposo fue las células de pareja, porque nosotros, a pesar de que conocíamos de la palabra desde muy jóvenes, no estábamos tan afianzados a ella. Vivíamos como que todo a la ligera, no estábamos tan comprometidos con Dios. Y allí es como que ayudó mucho a la relación donde mi esposo empezó como que otra vez como que a afianzarse en la oración, en la lectura de la palabra. Esta palabra en cuanto a que dice en Efesios 5, de reconocer yo quién era mi esposo, de darle el respeto que él se merece. ¿Por qué me pasaba mucho eso? Era una persona muy autoritaria. Que se merece y que es un mandato de Dios. Claro, es que cuando nosotros obedecemos a nuestro esposo, primeramente estamos obedeciendo a Dios, Así a la es. palabra, nos estamos sujetando primeramente a Dios. Así Entonces no es una cosa solamente de, yo voy a obedecer a mi esposo, estás obedeciendo a Dios, estás obedeciendo a la palabra, porque Dios establece principios que nosotros debemos cumplir. ¿Para qué? Para que se rijan y podamos vivir esa unión en paz. Así Porque es. Cuando eso se rompe, ¿qué pasa? Todo. Hay un desastre en el hogar, en el matrimonio. Totalmente. Entonces, por eso es importante que las personas conozcan la palabra. Así Y que es. la cumplan, porque no es nada más, como El dijimos, conocimiento. conocerla, como leer un versículo y saber que está allí. No, es aplicar ese versículo, entender qué es lo que nos quiere decir. Así es. Por ejemplo, en este caso, cuando se habla de la sumisión de la esposa, esta palabra tiene mucho, ¿cómo te dijera yo? Rechazo, y es muy como que hoy en día decir que la esposa debe ser sumisa es como que ir en contra de muchas cosas. Sí, de lo que se ha levantado. De la mujer empoderada y todo lo demás. Porque en sí la palabra sumisión, ¿qué significa? Es la acción de someterse, ¿verdad? Sí, voluntariamente, pero sin discutir, discutir a la persona que está ejerciendo autoridad. Sin embargo, aunque esta palabra es así, la connotación que le da el Señor o Pablo, inspirado por el Señor, en su carta de Efesios, en el capítulo 5, que lo estamos haciendo referencia, nos habla de que primero empieza en el 20, si mal no recuerdo, dice, sométanse unos a otros, en primer lugar. Entonces, fíjate que ahí no dice solamente a la esposa, sino que entre ambos se deben someter. Pero después dice, él va como que dando, de acuerdo a la autoridad, primero va por las esposas, que son las que estamos bajo autoridad, y nos dice, sométanse a sus maridos, ¿verdad? Pero nos dice, sométase en sus maridos, pero en el temor de Dios, como si fuera para el Señor. Claro. Entonces, esa es la diferencia, que nosotros, ¿cómo nos sometemos nosotros al Señor? Si te pones a analizar, ¿el Señor nos obliga? No. Lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos voluntariamente y por amor a Él. Amén. ¿Verdad? Y porque el temor de Dios no es un temor de miedo, sino de reverencia, de respeto. Totalmente, porque sabemos que estamos bajo la autoridad de un Dios todopoderoso, un Dios que nos creó a ti, a mí y a todos. Entonces nosotros nos humillamos delante del Señor porque sabemos que sin Él nada podemos ser, nada somos. Entonces eso es lo mismo que Pablo trata de plasmar en esas líneas, en esos versículos. Más adelante le dice al esposo, ama a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia. Entonces fíjate que cómo le dice al marido que debes amar a la esposa. Y si la ama, la va a respetar, le va a dar su lugar, totalmente. Va a reconocer lo especial y lo esencial que es la esposa en el hogar, porque la esposa es, aunque se vea como a veces como que menos en cuanto a la palabra de someter, pero la esposa es primordial en el hogar. Exactamente. Entonces le dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo nos amó Cristo? Nos entregó todo, entregó su vida por nosotros. Entonces tal vez
El esposo no va a hacer algo así 100%, como dice el Señor, pero él tiene la disposición de cuidar y proteger a su esposa. Ese es el mensaje. Y otra cosa que leyendo este pasaje, también podemos ver que no hay condiciones. Es decir, cuando Pablo le dice a la esposa que se someta, no dice, si el esposo te ama, entonces tú te sometes. No, eso no es lo que dice Pablo. Y no le dice al esposo, si tu esposa te respeta y se somete a ti, entonces tú la amas. No, independientemente, eso es un mandato individual. Es decir, yo me debo someter a mi esposo, aunque él no me ame como Cristo amó a la iglesia. Pero ese es el principio. El Señor, cuando Él lea ese pasaje, Él va a entender de que Él me debe amar a mí como Cristo amó a la iglesia. Y eso es algo que Él debe leer, debe entender, debe asimilar y debe buscar la manera de cómo demostrar ese amor, así como lo hizo el Señor con nosotros. Claro. Y si en el caso tuyo, ¿no? Cuando tu esposo quiso seguir viviendo contigo a pesar de que tú no querías y tú te sujetaste a lo que dice la palabra, ¿no? Sí. Pero vemos que luego allí tú le hablas la palabra a tu esposo. Sí, por supuesto. Tú le muestras, mira lo que dice la palabra. O sea, es como que no solamente quedarnos nosotras como esposas, como creyentes de brazos cruzados, sino también es importante que nosotros le enseñemos la palabra a nuestro esposo. Y la oración. Sí, y obviamente el Señor es el que va a hacer la obra. Entonces vemos que en este nuevo capítulo, en este podcast, quisimos un poco reflejarnos en cuanto a cómo fue tu comienzo en el matrimonio, aún no conociendo de la palabra, pero ustedes tenían sus valores y sus principios en cuanto a lo que querían, que lo lograron. Sucedió algo que puede suceder en cualquier matrimonio, que no estamos exentos de esto. Así es. Pero vemos que el Señor tenía otro propósito, pudo totalmente. restaurar ese matrimonio y pueden hoy ser de ejemplo para otros matrimonios. Amén, que bueno, todavía en mi caso no pasé por eso, pero a pesar de que conocía de la palabra, igual se me dificultaron enfrentaron sus propios muchas problemas. cosas, no llegamos a un extremo de separación hasta ahora y no espero llegar a eso, pero de verdad que en el Señor sabemos que todo es más fácil. Así es. Es más fácil, el Señor, a pesar de que sabemos que en Génesis dice la palabra que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y dice, los dos serán uno. O sea, cuando nosotros nos unimos en matrimonio ya no somos dos, somos uno. Así es. Y sabemos que desde la caída, cuando ocurrió la caída, desde allí es difícil. Se hizo más difícil la vida para el hombre en cuanto a los principios de Dios, en cuanto a obedecer la palabra, porque el pecado abundó. Empezó a reinar el pecado y es el pecado el que nos hace hacer todas estas cosas que muchas veces trae dificultades a nuestro matrimonio. Pero gracias a que vino Cristo y nos dejó su palabra y nos permitió conocerle y conocer los fundamentos y los principios en cuanto al matrimonio, las parejas hoy en día, todo aquel que tema al Señor y que busque al Señor, como pasó en tu caso, puede tener un matrimonio. En mi caso, el Señor me dio más de lo que yo esperaba. De verdad que restauró mi matrimonio, restauró mi vida principalmente, primero mi vida y luego la de mi esposo y así después a mis hijas. De verdad que, como dice la palabra, se cumple. Dice ahí en Primera de Corintios que dice que la esposa no deje al esposo. Después dice, no sea que tú se santifiques al esposo. Y eso fue lo que sucedió. Amén. Esto no quiere decir que si yo como creyente tengo a mi esposo inconverso, él va a ser salvo por mí. No se refiere a eso, porque cada quien debe conocer al Señor, creer en Él para poder ser salvo. Eso tiene que estar muy claro. Pero yo voy a ser para Él un medio de gracia porque va a llegar, como tú dijiste, la palabra. Ya va a haber en mí un cambio, va a haber en mí mi vida, lo que el Evangelio hizo en mí, yo lo voy a hacer o sea, va a ser una vida distinta. Sí, y se va a reflejar en la otra persona. Y también otra cosa que debemos aprender, que las cosas del Señor no son como son como Él las hizo, son como en el tiempo que Él estableció. Amén. Nosotros no debemos
como que forzar las cosas y tratar de ayudar a Dios, porque yo decía, es que yo lo quiero ayudar, yo quiero, yo cuando llegue le voy a decir esto y le voy a... No, el Señor es el que hace la obra. Nosotros simplemente compartimos la palabra. Y otra cosa también, que ahora que yo miro hacia atrás es cuando yo veo la gloria del Señor, porque yo sé que las personas que de pronto se podrán estar identificando con mi caso y puedan estar pasando por esa situación, tal vez no ven la luz al final del túnel. Tal vez están metidas, porque así me sentía yo me sentía en una encrucijada como que sigo, no sigo, iba a la iglesia y venía con esperanza, pero a lo que llegaba a la casa veía todo para arriba y decía, no, es que tengo que terminar yo con esto. Fueron muchas veces que intenté tirar la toalla, pero el estar siempre en las cosas del Señor, con gente que de verdad me ayudaba, con gente que me facilitaba, me recordaba las promesas del Señor, yo pude seguir adelante. Y por supuesto, Amén. con oración y todas estas cosas. Entonces, no pierdan la esperanza a las personas que, tanto hombre o como mujer, porque muchas veces se da al contrario también, claro, que puedan tener fe, esperar en el Señor, no tiren la toalla, porque el Señor es el que hace las cosas. El Señor en su tiempo es el que hace las cosas. Amén. Entonces, bueno, de verdad que esperamos que el episodio de hoy pueda bendecir algún hogar, alguna familia, como decía Yaceli, algún matrimonio que esté pasando por alguna situación similar. Sí, que sepan que para Dios no hay nada imposible. Amén. Que lean la palabra, que la palabra es la que nos enseña cómo nosotros debemos regirnos en cuanto a cualquier circunstancia que pueda pasar en nuestra vida. Entonces, bueno, de verdad que para nosotros fue un placer compartir con ustedes la palabra de Dios. De verdad que aquí nos estamos siendo transparentes con nuestras vidas, y esa es la idea, que puedan aprender y puedan sacar lo mejor de todas estas cosas. Entonces, bueno, hasta la próxima y bueno, chao.